porque estamos en comunicación con el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, que gentilmente ya nos atiende. Eugenio, Fernanda lo saluda, buen día. ¿Qué tal, Fernando? Un placer saludarlo. Bueno, gracias por atendernos primero. Le queríamos consultar su parecer general respecto de estas nuevas disposiciones sobre los haberes jubilatorios. ¿Entendemos que va a haber algún recurso judicial al respecto? Sí, en principio hay que ver cómo queda la ley, inclusive en estos momentos se está hablando que puede haber vetos sobre algunos artículos. Ajá. No sabemos cuáles. Es una ley que abarca muchos temas. Yo solo puedo opinar de una parcialidad que es lo relativo a la seguridad social, pero hay muchos otros temas controvertidos en la misma. En términos de lo que está ocurriendo, hay que tener en cuenta que el sector de jubilados y pensionados sufrió muchísimo en los últimos 2 años de la anterior administración, ya que sus haberes perdieron casi un 25% de lo que es su cuantía o su poder adquisitivo respecto a la inflación, alrededor de 20 puntos en el año 2018, y vamos a estar concluyendo este año con una pérdida de 4 o 5 puntos, por lo cual a este verdadero desastre no hay que agregarle una catástrofe, hay que darle certidumbre, no hay que generar malestar. Se anunció un bono partiendo de que ante haberes tan deprimidos cualquier peso que ingrese en el bolsillo del jubilado es bienvenido. Hay que también resaltar, como lo hicimos en otras oportunidades, en el 2011, en el 2012, en el 14, en 2016, que los bonos son en general injustos e inequitativos, porque siempre hay un punto de corte, hay gente del sistema que también necesita y queda fuera del bono, y sobre todo porque no se incorporan en forma definitiva al haber. Por ejemplo, y en este caso fue bastante mal comunicado. Se habló de 2 bonos de 5.000 pesos para los meses de diciembre y enero. En realidad la medida no tiene esas características. Es más, si me permite, trato de hacer un pequeño resumen de cómo van a funcionar los bonos, porque es lo que nos preguntan muchísimos jubilados en el día de hoy. Hola, hola. Sí, adelante. Sí. El bono, en realidad, lo va a recibir todo jubilado, pensionado no contributivo y PUAN, pensión universal por adulto mayor, que esté por debajo de la suma de 19.068 pesos. Vale decir que un jubilado que cobra la mínima de 14.000 pesos va a recibir 5.000 pesos hasta llegar a ese monto que señalaba, a los 19.000. Uno de 18.000 pesos va a recibir la diferencia para llegar a los 19.000. Vale decir, para el de 14 es 5.000 pesos, para el de 18 es 1.000 pesos, y para el no contributivo, que está percibiendo 10.000 pesos, ese bono va a ser de 9.000 pesos. Los montos son diferentes y son siempre a cubrir la suma que acabo de señalar. Los bonos, por otra parte, no son por beneficio, sino por beneficiario. ¿Qué quiere decir esto? Si hay un beneficiario que recibe 2 haberes mínimos, por ejemplo, jubilación y pensión, no le van a dar el bono en ninguno de los 2 haberes. ¿Por qué? Porque a los efectos del cálculo le suman esos 2 haberes y va a ocurrir que va a estar sobre el techo que habíamos señalado. Vamos a 2 casos también que son muy requeridos y muy preguntados. Quien, por ejemplo, tiene un haber mínimo,
pero a su vez está recibiendo de 14.000 pesos, pero está recibiendo, por ejemplo, 6.000 pesos por reparación histórica. Tampoco se lo van a dar porque supera ese quantum, aunque la reparación histórica en realidad es una deuda que tenía el Estado con el jubilado, así que no debiera ser parte integrante de su haber, sin embargo se lo toma acumulado. Claro. Y por último, por lo menos de los grandes temas, claro. Hay algo que es bastante doloroso, que es si una persona tiene un haber mínimo o un poco más de la mínima, 14, 15.000 pesos, y está recibiendo un subsidio por hijo discapacitado, si ese subsidio llega a los 5 o 6.000 pesos y supera los 19.000 pesos, tampoco hay bono. Esto es bastante cuestionable porque no se reconoce el derecho en cabeza del discapacitado. Bien. Pero bueno, esta es la variedad de lo que es el bono en sí. Luego la suspensión de la ley de movilidad, cosa que en realidad el cambio de fórmula es una atribución del Congreso de la Nación. Se puede cambiar, lo que no se puede obviar, hablamos con los legisladores antes de la sanción de la ley, no se puede obviar que la ley que ha sido suspendida ya generó efectos, es decir, los índices de marzo y junio del año que viene se calcularon sobre lo que es la inflación y la variación del salario de este año, por lo cual ya conocemos lo que debiera pagarse en marzo, que es el 11.54%, y en junio, que es alrededor del 15%. Lo que le dijimos a los legisladores antes, legisladores de las diversas bancadas, que tuvieran mucho cuidado porque el Ejecutivo no puede pagar por debajo de esos índices sin afectar derechos adquiridos. Puede pagar en más, puede pagar igual, pero no en menos. Así que estos son los grandes rasgos. Se ha dicho que se van a dar aumentos diferenciados para mínimas y para el resto. Esto rompe el criterio de proporcionalidad y de equidad, que son definiciones del propio sistema de reparto, porque el que gana 20 o el que gana 40 seguramente tienen esas sumas diferenciadas porque han sido sus aportes diversos sobre su vida laborativa, o la cantidad de años aportados de uno a otro difiere, por lo cual hay que guardar proporcionalidad. No se puede achatar la pirámide. Esto existió en Argentina en el periodo 2002, enero del 2002 al 2006, donde se congelaron los haberes de más de 1.000 pesos y se fueron aumentando las mínimas, que eran desastrosas como ahora, eran de 200 pesos. Ahora, ¿qué pasa? 2,5 millones de jubilados que ganaban 1.000 o más pesos y no se les aumentó durante todo ese tiempo, fueron a la justicia y la Corte terminó diciendo que había que ajustarle por la variación del salario del trabajador activo, que es el caso Badalo, y que el Congreso de la Nación lo exhortó 2 veces, 2006, 2007, debía dictar una ley única para una movilidad con un solo criterio para todas las escalas, y esto fue la ley de movilidad que hemos conocido, y el mismo criterio cuando se reformó esa ley, solo que también se hizo muy mal en el 2017, se les robó casi 6 puntos a los jubilados en ese momento, y hoy ese litigio está en la Corte. Es decir, para no repetir todo este escenario que vengo describiendo, debieran respetarse los índices, debieran acordar en el sistema político cómo hacer una fórmula mejor y cómo mantener en el tiempo
un sistema que vaya recuperando el haber del jubilado en forma regular. Eugenio, buen día. Javier es mi nombre. ¿Qué tal, Javier? Habla de, bueno, muchos números, cifras, esto de diferentes cuestiones finas, digamos. ¿Considera en líneas generales que no hay una explicación más certera o más fácil para que la entienda el común de la gente de lo que son algunos puntos? Sí, mire, sencillo. Un jubilado, para vivir más o menos normalmente en Argentina, nosotros en el cálculo de la canasta que hacemos cada 6 meses y que toman todos los fueros y demás, necesita 38.000 pesos, con gastos de vivienda por lo menos. Por lo cual no debiera haber mínimas o jubilaciones de menos de ese monto, y después de ahí para arriba guardar la proporcionalidad de lo que aportó cada uno al sistema. Ese es el quid de la cuestión, y lo que debían haber discutido los legisladores es cómo financiar eso. Porque hoy hay jubilaciones bajas, pensiones bajas, porque el financiamiento, que tiene dos orígenes, el trabajo e impuestos, es absolutamente insuficiente. Del trabajo, que son aportes y contribuciones, hay un 40% de trabajo en negro que no aporta nada y es responsabilidad del Estado argentino que así ocurra. Y de la parte de impuestos, el que más plata pone es el IVA, que es el más regresivo, el que más afecta a los pobres, mientras que las diversas rentas no aportan nada al sistema. Esto es lo que se discutió en el mundo, esto es lo que se cuestiona en el mundo y que tiene dificultades, y acá tan siquiera nuestros legisladores han planteado la discusión. Eugenio, hay también normas de una rebaja del 8% en medicamentos y congelamiento de algunas tarifas. ¿Esto tendría un impacto positivo sobre todo en los jubilados? Las tarifas que bajen sí es muy importante. El 8% de los laboratorios es una mentira más de los laboratorios, porque en el mes anterior aumentaron el 35%. Es decir, es una chantada para quedar bien. Lo hacen con todos los gobiernos, lo hicieron con el gobierno de Macri también, que tuvo una política desastrosa en términos de resultados con la seguridad social, condonando una supuesta deuda de PAMI de 1.600 millones de pesos que nunca había existido. Eso realmente es simbólico, inclusive no afecta a los jubilados de PAMI porque tienen un sistema de compra distinto del medicamento. Sí, decía, favorece el tema de las tarifas, y ojalá que en el tema del sistema de salud, y tengo mucha confianza en eso, porque es un excelente profesional, más allá y al margen de que sea amigo, sí lo tiene muy claro el ministro de Salud, Ginés González García. Bien. Eugenio Semino, le agradecemos mucho estos minutos. Gracias a ustedes. Que tenga un buen día.